dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él cita dos cosas. ¿Qué cita ahí en ese verso que leímos sobre cuando él cita a Isaías? ¿Qué dice? Yo soy ¿qué? Alguien que pueda decírmelo, que yo estoy sordo de este oído. A ver, ¿quién me lo puede decir? Uno, soy una voz que clama en el desierto, ¿sí? Segundo punto, ¿qué dice él? El que endereza ¿qué? Dos. Tres, ¿qué dice él? Como dijo el profeta Isaías. Él sabía que en él estaba escrito. Y él sabía que había venido a enderezar el camino del Señor. Y que la única manera de enderezar el camino del Señor no era con sus propias palabras, sino con la del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos me siguen? La Escritura nos sigue añadiendo y nos dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. No estaba fácil. Los que lo estaban enfrentando conocían de la ley, conocían de las Escrituras, pero a su conveniencia, a su manera, y no como estaba establecido realmente para que se aprendiese o se enseñase. Y dice la palabra del Señor: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues? ¿Qué hacía él? No oigo. ¿Por qué pues bautizas si no eres qué? ¿Qué va? Si no eres tú, ¿quién eres? Y fíjense que él había acabado de decirle que él era una voz que clama en el desierto, pero ellos insistían en que tenía que tener un título para poder bautizar, porque nadie había bautizado hasta el tiempo que se presentó esta visitación de parte de Juan el Bautista. Entonces en la Escritura dice lo siguiente: Juan respondió diciendo, él da ahora un testimonio, él dice: ¿por qué? Yo bautizo con agua, mas en medio de nosotros está uno a quien nosotros no conocemos. ¿Dice o no dice así? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar ¿qué? ¿Sabía usted que el pueblo judío en la antigüedad podía, cuando alguien le visitaba, lavar sus pies? ¿Sabía usted que cuando la gente caminaba por el desierto y se encontraba en un lugar y llegaba a una casa, por tradición ellos lavaban las manos, pero alguien le lavaba los pies? Porque era costumbre que alguien sirviese al invitado, ¿sí? En este caso él decía: mi invitado, el que viene, el que es antes que yo, pero que viene y él va a bautizar también, que yo no soy digno ni de desatar ni de echarle agua en sus pies. Pero él tenía algo que cumplir, porque nosotros vamos a ver en la Escritura qué era aquello que realmente él tenía que cumplir, para qué había venido. La Escritura no dice en Isaías que él venía a bautizar al Señor, dice que venía a enderezar el camino del Señor. ¿Sí? Ok, seguimos leyendo. Luego la Escritura nos enseña a nosotros que estas cosas sucedieron ¿en dónde? Hay un sitio, un ambiente, un lugar. En Tehuacán. ¿En dónde? Ok, dice que en Betabara, al otro ¿qué? ¿Dónde qué? Oye, al otro lado. Muchas personas que van a Jerusalén siempre llegan al mismo sitio. Entendió de que este lugar donde él bautizaba era un lugar muy desértico y muy amplio. Y Juan el Bautista allí era donde bautizaba, y allí era donde le correspondería bautizar ¿a quién? ¿A quién? Dígalo con más fuerza, así como que está convencido. Dígalo. ¿A quién? Ok. Dice, el siguiente día después de esto que sucedió, hubo un siguiente día. Así como usted está hoy aquí porque ayer sucedió algo y hoy va a suceder otra cosa. Dice, al siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, que venía a él, y dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, él viene a mencionar y a confirmar lo que él ya había mencionado. Y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene, ¿un qué? El cual es, ¿por qué? Era primero que yo, ¿sí? Y dice, y la escritura sigue añadiendo y nos dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo, ¿a qué? Volvemos otra vez al bautismo. Él sabía cuál era su identidad que tenía. Sabía a quién él tenía que servir, pero él dice que él no le conocía. Pero estaba primero que él. Pero lo que sí le aseguro es que él sí conocía de las escrituras. ¿Y cuántos saben que en ese mismo capítulo, en el verso 14, nos dice algo? ¿Qué nos dice en el verso 14? Dice que el verbo ¿qué? Que el verbo se hizo carne, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en el pueblo judío mayormente ellos siempre leen las escrituras. Desde niños siempre son instruidos. Pero Juan dice que él no le conocía. Pero no es que no le conocía realmente según su apariencia, pero sí le conocía por las escrituras, porque él sabía que él vendría, que era primero que él, ¿sí? Y que él también no era digno de desatar las sandalias de sus pies, ¿ok? Entonces, ya hemos visto varios factores de lo que es la identidad de Juan. A nivel que vayamos entrando, se va a dar cuenta que el ritmo cardíaco de mi corazón va a aumentar un poco más, ¿ok? Fíjense que la escritura nos enseña a nosotros acerca de la identidad de Juan. Él sabe que venía, que no conocía al Señor, que iba a bautizar, que él no era el profeta, no era el Cristo, no era Elías, que adicional a esto, él no era digno de desatar las sandalias, que estaba en Betabara, ¿sí? Y adicional a eso, la escritura nos enseña a nosotros que a él venían muchos grupos, pequeños grupos. Y ahí nos vamos a introducir y nos vamos a trasladar a Lucas capítulo 3, ¿sí? Y en Lucas capítulo 3 nos va a decir quiénes eran esos grupos que venían a él, ¿ok? ¿Ubicaron? Lucas 3. ¿Cuántos me dicen amén? Ok, Lucas 3, verso 10. ¿Quién me lo lee? Verso 10, 3:10, Lucas. ¿Quién le preguntaba? El primer grupo era la gente. Le preguntaba qué haremos y qué respondió él. Sabía lo que había que hacerse, ¿sí o no? Tenía una identidad. Cuando nosotros sabemos lo que somos en el Señor, cuando nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, cuando nosotros sabemos a qué nos llamó el Señor, nosotros sabemos qué le vamos a responder a las personas, ¿ok? Número uno, él sabía que la gente que vino a él no vino por cuenta propia, vino porque él era el que iba a enderezar el camino del Señor. Eso lo dice la escritura. ¿Lo dice o no lo dice? Que él venía ¿qué? A enderezar el camino del Señor, ¿sí? Entonces la gente vino a él y él le respondió: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene de comer, al que tiene que comer, haga lo mismo. Pero luego quiero que se levante la persona que me va a leer este texto, por favor, en el amor del Señor. En el verso 12, ¿quiénes vinieron ahora? Amén. ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Y él decía que él no era digno ni de desatar la sandalia a los pies, que él no era el Cristo, no era Elías, no era el profeta, pero ellos le dicen maestro, porque un maestro en el pueblo judío era mayormente el que enseñaba, ¿sí? El que instruía por la escritura, no hablaba cualquier cosa.
hablaba con fundamentos establecidos en la palabra de nuestro Dios. Y eso, si usted quiere indagar un poco sobre lo que es un maestro, puede leer en su casa Hechos capítulo 13 y ahí se va a dar cuenta de lo que eran unos maestros en el tiempo de la iglesia. Pero resulta que él le responde y le dice, él no le dice que es maestro, él le dice y les dijo, no que él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Pero la respuesta fue bien para estas personas publicanas que vinieron. ¿Quiénes eran los publicanos en el tiempo de Juan el Bautista? ¿Quiénes eran? Publicanos. Sí, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos mayormente eran personas pecadoras. ¿Ok? Fíjense que la escritura nos habla a nosotros de uno que leímos o que vamos a leer de Mateo. La escritura lo refiere como Mateo el publicano o el recaudador de impuestos. Pero mayormente los publicanos eran personas pecadoras. Personas que mayormente oían, algunos se convertían, otros no. ¿Sí? Pero la escritura, todo lo que habla de publicano eran personas que se convertían. No sé cuántos acá han oído acerca del fariseo y el publicano. ¿Sí? Aquel hombre que estaba detrás del fariseo y decía, Señor, sé propicio a mi pecado. ¿Sí? O a mi pecador, según la versión que usted lea. Ok. Tercer grupo, verso 14. ¿Quién me lo lee? Gracias. Amén. Primer grupo, ¿quién era? La gente. Segundo grupo. Tercer grupo, los soldados. ¿Sí? Habían tres grupos, aparte de los que habían venido de Jerusalén y le preguntaban cuál era su testimonio. Y acerca de estos que eran soldados, él le tiene en sí una respuesta un poco no considerada para ellos, porque era mayormente conocido de que ellos eran extorsionadores, hacían lo que ellos querían. No había una ley establecida realmente cuando ellos estaban en una provincia y comenzaban a obrar según su propia calidad de vida o su propia manera de vivir, ¿sí? Entonces dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni comentaos, ni contentaos con vuestro salario. Si me equivoco en una letra, me disculpa. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos. ¿Cómo Juan supo estos pensamientos de esto? Por los comentarios que se daban dentro del mismo pueblo, ¿ok? Y dice, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo ¿con qué? Pero viene uno que de quien no soy digno de, y él bautizará con, wow, gloria al Señor, ¿sí? Qué poderoso. Juan sabía su identidad y a lo que venía, ¿sí? Hay muchas personas dentro del pueblo de Cristo que hasta el día de hoy he escuchado decir en muchas congregaciones, lugares, sitios, Dios me ha permitido a mí poder oír, no sé a qué Dios me llamó, no sé qué hago dentro del cuerpo de Cristo, no sé realmente cuál es mi fuerte, cuál es mi virtud en el Señor. Lo cierto es que nosotros sabemos que a los que Dios llamó, esto también predestinó. ¿Sí? ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Voy a invitar a mi esposa que diga ese texto. Ella lo dice muy hermoso. A los que Dios llamó y a los que predestinó, a esto también ¿qué? Santificó. Pero fíjense que hay un pasaje de la Escritura que nos enseña a nosotros, que es muy hermoso, que dice acerca de la santificación.
En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros somos santificados, si usted busca en 1 Corintios capítulo 1 verso 30, nos dice que nuestro Señor Jesús vino a ser para nosotros sabiduría, santificación, justificación y redención. ¿Sí? 1 Corintios 1:30. ¿Quién me lo puede leer? Así en voz alta. Ahí viene el hermano con el micrófono. ¿Quién digo yo? 1 Corintios. ¿Dije algo fuera de las escrituras o lo dije dentro de las escrituras? Dentro de las escrituras, ¿sí? Y resulta, bueno, como le mencionaba, muchas personas dicen: ¿qué hago yo dentro del cuerpo de Cristo? ¿A qué fui llamado? Fíjese algo. Hay gente que dice: no sé realmente si estoy dentro del cuerpo. Empieza la duda, ¿no? Hay un pasaje que habla Pedro en su primera carta, y él nos enseña a nosotros que somos un pueblo escogido por Dios. ¿Se escribió de nosotros o no se escribió? ¿Se escribió o no se escribió? O sea, amén, ¿verdad? Se escribió de nosotros. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para anunciar qué? ¿Y dónde están las virtudes de nuestro Señor? En su palabra. Para usted anunciar, usted tiene que conocer. Juan conocía lo que decía. Él tenía una identidad en el Señor. De él ya había sido escrito, pero de nosotros también. Somos un pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Luz admirable, un atributo de nuestro Rey. ¿Sí? Fíjese, cuando nosotros anunciamos, si Él era el que enderezaba el camino, ¿nosotros qué? Anunciamos. Él enderezaba, pero ¿nosotros qué? Anunciamos. ¿Pero qué anunciamos? ¿Algo desconocido o algo ya conocido? Él no era digno de desatar las sandalias de sus pies. Tuvo el tiempo presente. ¿Nosotros de qué seremos dignos? Pablo dice que nosotros somos... Hay una palabra que se habla en las escrituras. Dice que nosotros somos dignos de escapar. Y ¿sabe qué? A mí lo que más me gusta cuando nosotros leemos las escrituras y conseguimos en Efesios, en el capítulo 1, habla de nosotros tan bonito. Acompáñeme allí. Efesios capítulo 1. Fíjese cómo habla de nosotros. Después de que Pablo se presenta, por supuesto. Le habla a la iglesia de Éfeso, que en la carta es Efesios. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para la adopción, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según que su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, gloria al Señor. Y aquí viene lo más poderoso. Tiene su oído para oír esto que es poderoso, que se escribió acerca de nosotros. Y dice: en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tenemos identidad o no tenemos identidad? Tenemos las arras del Espíritu. Usted sabe que en la antigüedad un rey tenía un anillo, y ese anillo tenía un símbolo, y cuando lo mojaban en el barro forjado, cuando colocaban el anillo, venía una carta y él plasmaba ese símbolo que estaba en su anillo en esa carta. Nosotros somos esa carta en el Señor. Esas arras o ese sello está en nosotros. Nosotros ahora también, aparte de eso, aunque usted no lo vea, somos un templo viviente en el Señor. ¿Tenemos una identidad o no la tenemos? Seguimos los pasos de aquel que enderezó el camino, vino al Señor y continuó, y nos fue entregado un evangelio de poder y una manifestación, una herencia. ¿Y sabe qué es lo más hermoso y lo más poderoso? Que yo lloro cada día, que gimo ante el Señor en medio de mis oraciones, cuando yo oigo esa palabra que dice que somos su alabanza. Su alabanza. Juan le fueron algunos méritos puestos y otros no, pero nosotros, en la identidad que tenemos en el Señor, tenemos muchos méritos. Somos sacerdocio, somos nación santa, somos embajadores de Cristo, somos ministros de fuego, somos templos vivientes. Nosotros también tenemos algunos atributos que la Escritura nos los da, ¿sí? A los que fueron escogidos en Él, ¿sí? A los que proclaman cada mañana sus misericordias, a los que bendicen su nombre, a los que están dispuestos siempre a bendecirle, exaltarle, glorificarle, en cada lugar, en cada tiempo, sin vergüenza, porque tienen una identidad en el Señor. ¿Sabe que hay una palabra en las Escrituras que dice que el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles de mi Padre que están en los cielos? Esos no tienen identidad. Porque si el Señor lo dijo, no hay una identidad en ellos. ¿Cómo yo puedo negar mi identidad? No puedo. ¿Cómo yo puedo decir, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué hago yo aquí? Si se supone que el Señor nos guía a través de su Santo Espíritu a toda verdad y a toda justicia. Y la Escritura nos enseña a nosotros que el Espíritu de Dios nos convence de justicia, de juicio y de pecado. ¿Sí lo dice o no lo dice la Escritura? ¿Cómo usted me confirma que sí si no lo buscaba? Búsquelo en las Escrituras. La Escritura enseña que habían algunos nobles que cuando oían a Pablo hablar, decía que buscaban en las Escrituras para ver si todas estas cosas que él decía eran así. ¿Sí? Debemos escudriñar. Porque la Escritura dice que en estas palabras, no en este teléfono, en las palabras que él habló, allí os parece la vida eterna. Nosotros seguimos tras las pisadas de nuestro Padre. Seguimos las pisadas de aquel que nos dio una identidad en Él. Porque ¿sabes qué? Muchas veces el maligno, cuando viene a tratar de quebrantar nuestra identidad, nos dice que nosotros somos poca cosa delante de nuestro Dios. Y ¿sabes qué? Muchas veces cuando vienen esos pensamientos o vienen personas que el enemigo va a usar, mayormente nosotros nos vamos a la Escritura. La Escritura dice que nosotros somos hijos. La Escritura dice que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Sí? ¿Lo dice o no? Los noto como silenciosos. ¿Sabe? Una de las mayores cosas y las mayores riquezas que nosotros tenemos como hijos, las palabras de nuestro Padre. ¿Cuántos aquí en su casa, cuando chicos, su papá decía algo y venía su otro hermano y hacía lo contrario a lo que decía? No le decía a su hermano, el que quebrantó lo que su padre había dicho: mi papá dijo que no hiciéramos eso. ¿Sí o no? Y resulta que el otro hermanito decía: pues yo no se lo voy a decir, si quieres se lo dices tú. Pero sabía que había quebrantado, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos la palabra de nuestro Padre, esa palabra siempre en nosotros va a vivificarnos. Porque cuando nosotros venimos y hacemos algo lo contrario a aquello que ha sido establecido, la Escritura nos enseña a nosotros que si tu corazón no te reprende, mayor es el Señor que conoce todas las cosas. Búsquelo en las Escrituras. Búsquelo.
Nuestra identidad está en el Señor. Nosotros no estamos huérfanos. Los huérfanos muchas veces tienden a no tener una identidad. Usted le pregunta, ¿y cómo tú te llamas? ¿Y quién es tu papá? No sé. No sé. Pero cuando nosotros tenemos un padre, sabemos cuál es nuestra identidad. Cuando nosotros sabemos que también de nosotros, así como Juan el Bautista, de él se habló, también de nosotros como iglesia, como hijos, como adoptivos, como llamados, como apartados. También estamos en el Señor para cumplir. El Señor, ¿qué nos dijo a nosotros que debíamos hacer? Juan ya sabía que venía a enderezar el camino del Señor y que la gente, los publicanos y los soldados tenían que regirse ahora por la palabra que él había dado. Pero a nosotros, ¿qué se nos dijo? ¿Qué dijo el Señor a los discípulos cuando él ya iba a ascender a los cielos? Ahí en Marcos capítulo 16, usted busca los versos 16, 17, 18. Y el Señor nos dice algo. Buscando en la Escritura. Fíjese, el Señor nos dice, y por todo el mundo. ¿Se acordaron? Y por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio de Nixon. El Evangelio de Nixon. ¿Dice así, hermano? Y por todo el mundo y predicar mi ¿qué? Mi evangelio. Y por todo el mundo y predicar mi evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, ¿y qué más? Hay unas señales. Las señales seguirán. Pero fíjense que hoy en día hay muchas personas que creen más en las señales que en la propia palabra, que es Cristo, el Verbo encarnado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán la mano sobre los enfermos, sanarán y echarán fuera demonios. Hay una versión que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, pondrán sus manos con amor sobre aquellos que me siguen y sanarán. Y dice, y echarán fuera los espíritus y ellos huirán de ustedes. Porque hay una identidad y a través de esa identidad el Señor dijo, y recibiréis poder. Las jarras no solamente son para la identidad, sino para recibir algo más que no nos corresponde a nosotros, un don de nuestro Dios, ¿sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Entonces yo pregunto, porque hay mucha gente que tiene falta de identidad en nuestro Dios. Juan nunca dudó de lo que él era. Aunque podemos leer en las Escrituras en el capítulo 11 de Mateo y nos podemos dar de cuenta, el 14 de Mateo, que llega un momento que crea una duda en él, porque está oyendo algunas cosas que están sucediendo con Cristo. Mateo 14. Fíjense que aquí está la muerte, en el 11, perdón, los mensajeros de Juan el Bautista. La Escritura dice que él estaba en una prisión por Herodes, por supuesto, el patriarca que estaba en esa zona en ese tiempo, en los tiempos donde también estaba Poncio Pilatos como gobernador. Denme un segundito. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ok, 11. Piensa lo que dice la Escritura. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. ¿Y qué era lo que mandó decir? ¿Qué dice? ¿Los ciegos qué? Los ojos hablan, los rostros son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. La Escritura dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que llevan vestiduras delicadas, ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero vamos a detenernos allí. Juan dudó, hubo un momento que dudó, ¿sí o no? Eso nos lo está declarando el otro Juan. El otro Juan está siendo portador de lo que oyó acerca de Juan el Bautista. Y él dice que Juan, estando en la cárcel, oyó lo de Cristo, y dice que mandó a preguntarle si era él el que esperaban o habría otro. Era un profeta. Y llegó un momento que no claudicó, porque la Escritura no enseña eso. Pero dentro de él, quizá en la soledad de su prisión, quizá en ese tiempo que estuvo allí, dijo: oye, no he podido ver a aquel que yo vi en el desierto y lo bauticé. Vayan y pregúntenle si es él. Y el Señor no le dice: vaya y dígale lo que yo le voy a decir. Le voy a dar una encomienda. Vaya allá a la casa de la hermana y me le dice que voy en camino. No, él le dice: vayan y digan lo que han visto y lo que han oído. Vaya, vean. Y habían unas señales que estaban allí presentes. Y resulta que estos hombres, cuando ven acerca de lo que el Señor les dice que se van, el Señor comienza a hablar acerca de Juan y da un testimonio de él. Qué bonito es cuando el Señor da testimonio de nosotros. Cuando te dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Y fíjese lo que él dice. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente. Comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito. Fíjense lo que cita el Señor. Cita las Escrituras. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vamos ahora aquí a calar 3 puntos. Número 1, el Señor da un testimonio acerca de Juan y enseña realmente que Juan, hasta el tiempo de que estas palabras salen, el Señor dice: el reino de los cielos sufre violencia. Este texto se le ha dado algunas traducciones extra en el tiempo, pero realmente en ese tiempo el Señor lo que estaba hablando era que este hombre fue el más humilde de todos los profetas hasta ese tiempo. ¿Sí? El segundo punto, fíjense que la Escritura nos relata a nosotros y nos dice
que hasta Juan fue la ley hasta donde profetizaron los profetas. ¿Sí? Fue hasta Juan. Nosotros sabemos que toda la palabra de nuestro Dios profetizó acerca de nuestro Cristo. Amén. Pero en cuanto hasta Juan, allí se estableció el límite de las profecías que habían de darse para el cumplimiento de todas estas cosas. Ahora, en tercer punto, el más importante de todos, si ustedes recuerdan lo que hablamos allá en el capítulo 1 de Juan, cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y él que dijo que no. ¿Y qué dice el Señor que era él? Y él dice algo. ¿Quién era? Elías. Pero él dijo que él no era Elías. O sea, no le correspondía a él esa parte. Quien iba a dar testimonio de él era el Señor Jesús. Entonces, podemos asumir que somos, pero quien da testimonio de nosotros es ¿quién? Está de más entonces cuando decimos cosas que no se nos ha autorizado que digamos. Hasta el tiempo en que el Señor dé testimonio de estas cosas. Le pongo un ejemplo. Año 1993. Año 1993. En el año 1993 Nixon tendría como 15 años, 16. No se me había caído el pelo todavía. ¿Okay? Y resulta que vino al Señor y envió a unos mensajeros de Puerto Rico y de otros países del mundo a visitar a mi nación. Y le dan una palabra a un hombre que no tenía un alto concepto de las Escrituras. Simplemente oía a los predicadores y le gustaba oír del Señor. Pero le dicen, el primer hombre que el Señor envía le dice: el Señor me dice que te diga que tú vas a ir a las naciones y vas a predicar su evangelio. Para un hombre que no tiene ningún concepto de las Escrituras, esto es extraño. Que te digan que tú te vas a ir. ¿Por qué me voy a ir? Si yo estoy en mi país, estoy bien. No tengo necesidad de salir de mi país. No hay ninguna complicación. Mi país es un país de tan solo, hasta ahora, de 30 millones de habitantes. México tiene 130. Tienen que preocuparse por México, porque son muchos ustedes. Sin meter los 30 millones que están en Estados Unidos, 160. Tienen que preocuparse por esta nación. Y resulta que digo: no, yo estoy bien en mi país. Mi país no tiene nada que envidiarle a otro. Pero la palabra de Dios vino. Y aunque puse un poco la profecía, con el tiempo Dios trajo otro y otro y otro, y hasta uno de aquí de México, que estoy: Señor, ponme al hermano Jehú de frente. Y resulta que llegó un momento donde no esperé nada más. Y el plan de Dios dejó de ejecutarse o se ejecutó. ¿Se cumplió la palabra que Él envió a mi vida o no? ¿Qué cree usted? Dígame. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México. Cada vez que uno se siente medio cansado, viene el Señor y le dice: levántate, porque el largo camino te resta. Y llega un momento donde uno dice: la palabra que sale, verás, delante de la presencia de nuestro Dios, se va a cumplir. Pero primero el Señor tiene que darte una identidad, para que cuando tú vayas a estos lugares, nadie te haga desistir de lo que tú has creído. Porque sabes que muchas personas te podrán contar testimonios, te podrán hablar mil cosas, pero en el tiempo de la prueba, en el tiempo que te toque partir y obrar según la voluntad de nuestro Dios, eso no te va a ayudar. Lo único que te va a ayudar es la palabra de nuestro Dios, que va a crear en ti tu identidad y va a hacer que en tu vida fluyan grandes cosas que tú ni jamás de los jamases te has imaginado. Suelen suceder cosas, milagros que tú no te imaginas. Este que está hablando con ustedes, Dios lo ha librado 18 veces de la muerte. Y no estoy jugando cuando digo la muerte. Lo mío no fue cualquier cosita. Tampoco le voy a contar un testimonio. Lo que les quiero decir es que cuando el plan de Dios está sobre tu vida, ni que te visite la muerte te lleva. Que tú vas a cumplir el propósito de Dios. Tú vas a ir y vas a llevar la palabra a nuestro Dios. Pero vas a hablar la palabra, no vas a hablar otra cosa más. Vas a hablar de las